Buenas tardes, bienvenidos a Dr. Nitorrinco. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la otalgia. La otalgia se puede clasificar de dos tipos. Una que puede ser la otalgia primaria, cuando el origen es el oído o el hueso temporal. O puede ser la otalgia secundaria, reflejada al oído, con o sin signos y síntomas del origen primario del dolor. La otalgia puede ser descrita como un dolor pulsátil, punzante, que a su vez puede provocar ardor o prurito. Síntomas concomitantes que pueden ser el vértigo, el tinnitus, que sería el sonido o el silbido en nuestros oídos, e incluso la sensación subjetiva de la pérdida. Para que se produzca esta sensación de dolor, hablamos de la nocicepción y el dolor. Es la sensación desagradable y una experiencia emocional asociada a un daño posible por un daño tisular. Para que podamos entender bien esta parte de la nocicepción y el dolor, necesitamos saber que las lesiones tisulares son las que van a producir un estímulo nocivo. Este estímulo nocivo activa a los nociceptores. Los nociceptores son receptores preferencialmente sensibles a estímulos nocivos o estímulos que pueden volverse nocivos si es que se prolongan. Los nociceptores podemos clasificarlos en dos, tanto los que son los cutáneos, que están activados por los estímulos mecánicos, los térmicos, los químicos y los analgésicos. Y también tenemos la otra clasificación, que es por los nociceptores en las estructuras somáticas profundas, que son procesos inflamatorios como una otitis media, una contracción sostenida, una isquemia, una rápida distensión o otros estímulos viscerales que pueden ser producidos por nuestro mismo cuerpo. Para poder entender lo que es el mecanismo en el que el dolor puede ser reflejado en el oído, necesitamos saber cuál es el concepto de la convergencia central. Los receptores nociceptivos y no nociceptivos de las fibras aferentes del tejido cutáneo, de las encías y de los músculos del cuello hacen convergencia, es como si se juntaran en el subnúcleo caudal del trigémino o hasta el asta dorsal medular. Acá podemos ver lo que sería el asta dorsal y donde pueden llegar los estímulos nociceptivos, en el nociceptor exactamente. Para poder comprender mejor acerca de esto, necesitamos saber cuál es la inervación sensorial del oído y en qué lugares se producen esta sensación de dolor. Como podemos ver en la imagen, en la parte que está en el pabellón auricular, la parte que está pintada de azul está inervada por lo que sería el trigémino. La parte que está pintada de rojo está por el plexo cervical, la parte que está pintada de amarillo sería por el facial. Dentro de lo que es el conducto auditivo externo, interno, tenemos la parte que está pintada de amarillo, el nervio facial, y la parte que está pintada de morado, que sería el décimo par craneal. El vago, exactamente, nos puede producir también en el momento en el que nosotros podemos limpiarnos las orejas, una sensación de tos, o podemos toser. Eso es por un reflejo del vago, del mismo vago. Entonces, las fibras primarias nociceptivas aferentes de los pares craneales, el 5, el 7, el 9 y el 10, además de los nervios cervicales C2, C3, C4, han mostrado una convergencia central y una sinapsis con las neuronas de segundo orden en el asta dorsal. Esto explica el reflejo del estímulo nocivo de estas fibras nociceptivas, no solo el oído, sino toda la región periauricular. Ahora, dentro de lo que es la otalgia primaria, el dolor en el oído puede ser una otalgia primaria o reflejada, que sería la secundaria. Cuando el origen del dolor está separado del lugar donde es percibido, entonces se dice que es dolor, es reflejo. En cambio, la otalgia primaria es la que se encuentra dentro de lo que sería el oído medio, interno o externo. Tenemos un listado de algunas causas de las otalgias primarias, como una otitis externa, producida por bacterias o hongos, una oclusión por tapón del cerumen, que sería nuestra grasita normal que tenemos ahí. También tendríamos las quemaduras del pabellón auricular, por calor o por frío, un trauma al canal externo, la perforación traumática de la membrana timpánica, el hemotimpano y la otitis media y mastoiditis. Es muy importante tener en cuenta que un eritema leve de la membrana timpánica o un eritema o edema del canal auditivo externo
no debe hacer que excluyamos una revisión completa de la cabeza y del cuello, para un descarte de otras patologías que podrían ser la causa real de la sintomatología del paciente. Ahora hablamos de la otalgia secundaria. La otalgia secundaria es un dolor reflejo del oído que puede ser de naturaleza aguda o crónica. La mayoría de estos casos son de origen traumático o inflamatorio. Aquí un listado de las patologías que pueden producir la sensación de dolor en el oído. Podemos tener en la región orofacial la superficie de la raíz de un diente expuesta, una pulpitis o necrosis pulpar, una infección periodontal, oclusión traumática, reciente reajuste de la ortodoncia, una lengua geográfica, infecciones nasales o lo que sería una parotiditis. Dentro de lo que es la faringe podemos tener una inflamación de cualquier tipo de la naso-orofaringe, de la amigdalitis o podemos tener dolor post una amigdalotomía. Dentro de la laringe y el esófago podemos tener una laringitis, una enfermedad del reflujo gastroesofágico o una infección o cuerpo extraño en el esófago. Cabe recalcar que la otalgia primaria se da más en los niños y la otalgia secundaria se da más en lo que serían los adultos.